La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Analizamos en el primer segmento de nuestro programa el tema del alza del precio del transporte colectivo. Por supuesto, estamos hablando, o hablamos en el primer segmento, de compatriotas que viven en los barrios populares, en las parroquias más alejadas de Caracas. Pero imagínense ustedes ahora la situación de los compatriotas que viven en Vargas y trabajan en Caracas, que viven en los valles del Tuy y trabajan en Caracas, que viven en los Altos Mirandinos y trabajan o estudian en Caracas. Es realmente duro este impacto que estamos recibiendo. Ahora vamos a hablar de otro tema, tan o más importante que el anterior, que es el tema educativo. Hay mucha inquietud sobre este tema, siempre ha habido mucha inquietud y además en este momento de exacerbación de la confrontación política, bueno, más todavía. Entonces, está coincidiendo un proceso con esta situación de inquietud y de desconfianza extrema con el gobierno. El proceso es la llamada Consulta Educativa Nacional. Y en este momento hay gente que está confundiendo este tema, el tema de la consulta, con, por ejemplo, la resolución 058, que fue aprobada hace año y medio, o con la Ley Orgánica de Educación, que fue aprobada en el año 2009. Entonces, hay un conjunto de cosas que se están mezclando y que, en vez de aclarar, más bien enrarecen el panorama. Por eso, buscando información de calidad, tenemos en línea al profesor Mariano Herrera, director, presidente del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, CICE. Profesor Herrera, Mariano, buenos días, bienvenido al Radar de los Barrios. Cuéntanos, explícanos, en tu opinión, esta consulta educativa nacional, ¿qué es? ¿Es una amenaza o una oportunidad? Buenos días. Hola, Chugo, qué buena esta oportunidad para hablar de esto. Bueno, primero subrayar lo que acabas de decir tú, que es inmensa confusión, como si la resolución 058 fuera en primer lugar algo que se está iniciando ahorita y además tuviera algo que ver con el adoctrinamiento ideológico, y también como si hubiera una nueva ley de educación. Pues ambas cosas son falsas, ninguna de las dos cosas está pasando, ni se está imponiendo una resolución que, como tú dices, ya tiene año y medio y en el 2013 se implantó casi completamente en la mayoría de las escuelas oficiales y en muchísimos colegios privados también. Y por otro lado, la Ley Orgánica de Educación, que como todos deberíamos saber, fue aprobada el 15 de agosto del 2009 por la Asamblea Nacional, de tal manera que hay esa confusión y ninguna de las dos cosas está directamente relacionada con el adoctrinamiento, lo cual no quiere decir que no haya estrategias para eso. Sí las hay, pero para eso me refiero después. Paso a lo que tú acabas de preguntar, si vale la pena o no participar en la consulta. Yo creo que obviamente es demasiado importante participar, porque de todas maneras va a haber que participar. Es decir, la inmensa mayoría de los planteles educativos de nuestro país son escuelas oficiales. Eso es 85% en primaria y 79% en educación media. Y esa misma proporción aproximadamente en preescolar. Entonces, esas escuelas no van a poder negarse a participar porque van a ir los supervisores con los instrumentos a no sé si obligarlo, pero sí motivar mucho a esa participación. De manera que hay muchísima gente que sí va a participar, ya sea voluntariamente o ya sea por responsabilidad institucional. También muchos colegios privados, como los de la ABEC, FLG, están ya participando, me consta. He estado en varios en donde hay respuestas colectivas de los docentes a las interrogantes y las preguntas de esa consulta. De tal manera que yo creo que vamos a ir por el lado de la oportunidad, una oportunidad de hacer algo que en este país hace tiempo que no se hace, que es escucharnos los unos a los otros, vernos en la cara los unos a los otros y poder expresarnos libremente unos y otros, aunque opinemos diferente. Yo creo que eso es una práctica que deberíamos retomar, porque eso es parte de la democracia y de la república, y creo que es importante que se haga. Ahora bien, está dándose en un momento de muchísima crispación política, de muchísima desconfianza mutua entre los dos grandes grupos de este momento en Venezuela, que son la oposición y el oficialismo, que son aproximadamente dos mitades desde el punto de vista electoral, si consideramos los resultados del 14 de abril del año pasado, y según las encuestas, pues en este momento la opinión pública. Entonces, tenemos al parecer problemas en la conexión con el profesor Mariano Herrera, que nos está explicando lo que de su perspectiva es la consulta educativa nacional. Ratificaba entonces el doctor Mariano Herrera que el tema de la ley
de Educación y la resolución 058 son temas graves, son temas que requieren una toma de posición por parte de la ciudadanía y una activación por parte de la ciudadanía, pero que no está directamente relacionado con la consulta educativa nacional. Y nos decía que el 85% de las escuelas primarias, que son escuelas oficiales, y el casi 80% de los liceos, que son... te escuchamos, Mariano. Sí, no sé dónde se cortó. Nos estabas explicando que el 85% de las escuelas básicas son oficiales, que casi el 80% de los liceos son oficiales y que no se podrán sustraer a la consulta. Y que la consulta, nos decías, era una oportunidad de vernos los unos a los otros y de expresar lo que pensamos sobre este tema capital. Ahí quedaste. Exactamente, bueno, pues eso es lo que creo, pero repito, eso se está dando en un contexto de muchísima crispación y polarización política. Esa polarización incluso es interna a los dos bandos. En un bando hay uno a favor y en contra de lo que está haciendo el gobierno nacional en el oficialismo, y en la oposición también hay un bando en contra y a favor de, por ejemplo, participar en la consulta o no participar, o incluso participar en el diálogo nacional o no participar los representantes que están participando de la Mesa de la Unidad Democrática. Así, hay una polarización como que de cuádruple, pues oposición versus gobierno, después dentro del gobierno y entre oposición otros dos grupos opuestos uno con otro, y en ese contexto es que se está dando esta consulta, y por eso hay la confusión y la posibilidad de que haya pescadores de río revuelto. Yo creo que hay que tener muchísima serenidad y claridad en esto. Si el gobierno no toma en cuenta lo que se dice en la consulta, se va a saber en la medida en que muchos participemos. Si como se hizo cuando la Asamblea Nacional de 2005, que se retiró todo el mundo y nada más votaron los que votaban por el oficialismo, no se supo allí cuántos éramos los de un lado y los del otro. Pues aquí también va a pasar algo así si se retiran todos los que no están de acuerdo con la política oficial. El objetivo de la consulta es orientar a líneas para el futuro del diseño curricular. Se están poniendo el cero el problema del diseño curricular. Vamos a ver si podemos lograr que el gobierno tome en cuenta cosas razonables sobre ese tema, que cómo debe ser el currículum, cómo eliminar el culto a la personalidad, etcétera, etcétera, en los libros de texto, por ejemplo, que lo hay enormemente ahorita. Por otro lado, quieren mejorar las políticas de formación docente, quieren establecer cosas de relación educación-trabajo y buscar indicadores de calidad, entre otros temas. Esos temas son temas relativamente neutros, exceptuando uno que dice, de buscar la relación educación-trabajo, dice que en el marco de los objetivos del Plan de la Patria. Bueno, ahí sí yo tengo severas objeciones. Nada puede estar en el marco del Plan de la Patria, porque el Plan de la Patria no es válido según la Constitución válida en Venezuela, vigente en Venezuela. No es válido. El Plan de la Patria es un plan que es el programa de un partido político, el PSV, y no de todo el país, porque está orientado a producir una sociedad socialista. Eso es anticonstitucional. La sociedad que hay que producir es la que está en la Constitución, que es una sociedad pluralista, en donde haya diversidad de pensamiento y no solamente el pensamiento socialista. Por lo tanto, el Plan de la Patria no es válido, y sí es importante que en las orientaciones políticas de un Ministerio de Educación haya algo sobre la relación educación y trabajo productivo, pero no en el marco del Plan de la Patria, sino en el marco del desarrollo de las capacidades de las personas en Venezuela para que produzcan en el marco económico y en el marco de las necesidades de la economía de Venezuela y no de la economía socialista de Venezuela. De la economía general de Venezuela, que es muy variada y muy diversa. Hay pequeños comerciantes, hay comerciantes informales, hay industrias, hay comercio. Todo eso es la economía venezolana, que no es socialista. Por lo tanto, no es válido que la relación educación-trabajo esté enmarcada bajo ese corsé ideológico, como le dice Francisco Paraco. El corsé es aquello que usaban las mujeres en los siglos XVIII y XIX, que no les permitía moverse, era pura pinta, era nada más que para aparentar. Pero así aparentemente está pasando con el gobierno. Hay una especie de rigidez dogmática dentro de sus creencias y sus ideologías que les hace que no puedan ni siquiera ver que estamos yendo hacia un callejón sin salida, porque no se pueden voltear y ver toda la multitud de rutas que hay en sentido contrario o hacia los lados. Mariano, entonces, ayer el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica, nos daba una información para nosotros desconocida. Nos decía que se había ampliado la comisión de la consulta educativa nacional, que estaban ahora dentro de esa comisión instituciones como la ABEC, instituciones como Fe y Alegría, instituciones como la propia UCAP, y que él había revisado
su equipo había revisado concienzudamente el material de consulta y nos decía que en su inmensa mayoría efectivamente las preguntas eran preguntas lógicas, eran preguntas pertinentes. Sí. Que él objetaba algunos temas en cuanto a la metodología de recolección de la información y sobre todo la duración de la consulta. Él decía que en 5 meses eso era algo festinado, pero decía que entonces lo que debía solicitar el país no era rechazar la consulta, sino al contrario exigir más consulta, exigir una consulta más amplia y donde se consulte incluso el diseño del instrumento de recolección de información. Te quiero hacer una pregunta. No puedo estar más de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay personas, estuvo perfectamente respetables ahí. Yo puedo decir incluso los nombres, no tengo ningún miedo. Ahí está Leonardo Carvajal, está Lucio Segovia, está Lila Vega, está Luisa Pernalete, está Antonio Pérez Esclarín. Oye, pero son personas que realmente, si sus opiniones son tomadas en cuenta en el altísimo nivel, al lado del ministro y de la viceministra encargada de esta consulta, oye, pues uno no puede decir no estar de acuerdo con eso, por supuesto. Y 100% de acuerdo en que las preguntas son pertinentes y 100% de acuerdo en que el problema, como dijo Virtuoso, es metodológico, es decir, cómo se va a realizar la recogida de esa información y cómo se va a organizar la manera en cómo las personas responden libremente a eso y no bajo el ojo controlador de supervisores oficialistas que puede, por supuesto, sesgar completamente la posibilidad de que se expresen libremente, sobre todo docentes y directores de la escuela, que son personas clave, agentes clave dentro de esta consulta. Entonces, digamos, eso es lo que hay que garantizar. Pero lo otro que no hay que hacer es negarse a responder eso, porque repito, eso implica dejar de expresar críticas y de que en el Ministerio de Educación conste cómo vemos nosotros que deben ser los egresados de educación básica, cómo debe ser la educación en términos de valores, cómo eliminar la actual tendencia al catecismo ideológico que hay en los libros de texto de la colección, en algunos libros de texto de la colección bolivariana. En ese sentido, pues, creo que Virtuoso, yo ayer me publicaron una entrevista en una revista electrónica y muy parecida a mis respuestas a la de Virtuoso. Mariano, finalmente me salgo un poquito del tema de la consulta para hacerte una consulta a ti, ¿no? Ciertamente el asunto de los contenidos políticos, propagandísticos más bien, en los libros, en algunos libros de la colección Bicentenario, es una cosa escandalosa. No solamente por el veneno o contrabando ideológico, sino porque además son libros mal hechos, mal escritos, hasta con errores ortográficos. Y en general, bueno, es la negación de lo que en los años 70 y 80 decía la izquierda en los pedagógicos y en las escuelas de educación. Es decir, inspirados por Freire, los educadores progresistas del movimiento Simón Rodríguez decían que debíamos tener una educación para la práctica y ejercicio de la libertad. Es decir, que la educación debía ser para aprender a pensar y no para aprender a obedecer. Y estos libros sirven es para aprender a obedecer y a engrandecer ciertos egos y tal y cual. Entonces te quería preguntar, en tu condición de experto y de jefe de un equipo de investigación que tiene una larga trayectoria, te pregunto, ¿sería posible que un conjunto de investigadores y padres de familia, madres de familia, organizaciones comunitarias, se integraran y produjeran materiales de apoyo para los padres, para inducir o apoyar una lectura crítica de esos textos y para darle herramientas a los padres para que protejan a sus hijos de la manipulación, sea en video, sean impresos, sea en audio, sea sobre el soporte que sea, pero que llegue a donde tiene que llegar? ¿Eso sería, te pregunto, pedagógica, social, técnicamente posible? Por supuesto, y no solamente es posible, sino que ya se ha iniciado en los meses de noviembre, y creo que fue octubre y noviembre del año 2013, del año pasado, tanto la Universidad Católica como algunos profesores de la Universidad Central de Venezuela se unieron y realizaron unos talleres para los propios docentes que les permitían utilizar de la mejor manera esos libros de texto que están tergiversados en algunas cosas, con mentiras y con culto de la personalidad manipuladora en otros sitios, cómo utilizar como audiovisuales y tecnologías
para, por un lado, complementar, porque esos libros tienen dos efectos. Uno, no son todos, hay que, en honor a la verdad, no son todos, hay algunos que no son malos, aunque su característica, digamos, criticable es el bajo nivel de exigencia. Tratan a niñitos de tercer grado como si estuvieran en preescolar, pero no es porque haya un contenido manipulador, sino por eso. Pero hay otros que sí, especialmente los de ciencias sociales de todos los grados y de matemáticas de algunos grados. Pero, por ejemplo, los de lengua tienen mucho menos esa cuestión de adoctrinamiento, pero sí son, digamos, la parte que no es aceptable es tratar a los niñitos de ciertas edades como bobos o como mucho menores e inmaduros de lo que son. Entonces, sí hay eso de que tú estás proponiendo. No estoy tan claro si lo hay en materiales audiovisuales ya, pero sí hay manuales escritos que deben estar disponibles en las páginas de esas dos universidades, y también se han realizado y se deben seguir realizando algunos talleres. También conozco de iniciativas de los gremios que han trabajado con sus docentes en doble vía. Los docentes les informan qué está pasando con ese libro de texto, cómo se están imponiendo, qué está pasando con los padres y representantes, y cuando los leen, y son docentes que informan a sus gremios, y los gremios a su vez que los ayudan para que no haya ese único libro de texto, sino que para algunos de los temas que están muy mal trabajados en ellos, haya otras alternativas que existen, ya sea en la escuela, porque hay bibliotecas o aquellas cosas que tú conociste bien, que son las bibliotecas de aula, que todavía existen, si es que no las han votado en algunos sitios, y con que puedan ayudarlos a los propios docentes a eso que tú acabas de decir, a diversificar mucho más la capacidad que tienen los docentes de utilizar pedagogías alternas, contenidos alternos a esos contenidos pues inaceptables, porque son, yo lo llamo un catecismo, son el catecismo ateo, porque digamos el socialismo y el comunismo no creen en Dios, pero sí son muy religiosos, pues es palabra de Dios lo que haya dicho, lo que ellos llaman el comandante supremo, y por lo tanto las imágenes de esa persona son alabadas en forma de dibujos, en forma de frases increíblemente halagadoras, y que lo ponen casi que como más allá de un santo, por ahí lo han dicho, pues como un Mesías o como un hijo de Dios y de Bolívar, ¿no? Eso es inaceptable, porque cualquiera que tenga otra posición política quisiera que en el lugar del comandante de esta revolución sea el comandante de los demás, pues de los que tienen otra opción política. Yo siempre me he preguntado si los chavistas estarían dispuestos a aceptar que nosotros pusiéramos ahí una revolución, un catecismo en donde en las fotos y en las frases donde se halaga al presidente que murió, estuviera un candidato a la presidencia actual como Capriles o como cualquier otro, y igualito así rodeado de niñitos y repartiendo cosas buenas y diciéndole maravillas de lo que ha hecho él y horrores de lo que hicieron los que estaban antes que él. Es decir, eso no lo aceptaría Ortega si fuera Capriles el que estuviera en esa foto, pues. Entonces, si no se acepta para uno, pues tampoco se acepta para el otro, porque justamente en eso está la garantía de pluralismo, en que no se imponga ninguno de los dos, o ninguno de los cuatro, o ninguno de los 20. Todos tienen que tener igual de posibilidad de existencia, y las personas en su libertad optan por una o por otra ideología, religión, partido político, lo que sea. Muchísimas gracias a Mariano Herrera, presidente del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, CICE. Nos queda muy claro entonces sus posiciones en relación a estos dos puntos. Primero, sobre el tema de la consulta educativa nacional, él dice, no participar es perder por forfeit. Es desaprovechar una oportunidad para decir lo que pensamos, para defender la educación que creemos, y además para incluso hacerle seguimiento y presión al gobierno para que en efecto acate lo que la consulta exprese. Y sobre el tema de los contenidos capciosos, politiqueros en los libros de texto, bueno, pasemos de la queja a la acción. Vamos a buscar los materiales que ya existan y vamos a generar los que hagan falta para darle apoyo a nuestros maestros y sobre todo a los padres y a las madres que no se quieran calar, que a sus niños les envenenen el cerebro con propaganda politiquera, y que tengan una herramienta en su casa para hacer análisis crítico de esos libros de la fulana colección Bicentenario, que desgraciadamente estén muy por debajo tanto del estándar de calidad pedagógica como muy debajo del estándar de honestidad política que deberían tener. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.